Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven a través de Radio Entre Tintos y Papeles, Radiovisión y las diferentes plataformas que manejamos, Facebook, Twitter, en fin. Hoy tengo la presencia de Lilio Carbo Villalta. Él es abogado de ejercicio, muchos años ya, pero tiene una gran particularidad y por eso me he permitido llamarle a esta entrevista. Él es expresidente del Consorcio de Juntas Parroquiales de Cuenca. Es decir, tú conoces la realidad in situ, en territorio. ¿Qué nos puedes decir de tu organización o de estas organizaciones de carácter social para ir avanzando justamente en la entrevista, Lili? Por favor. Muchísimas gracias, estimado señor periodista. Debo indicar primeramente, pues, gracias a Dios por permitirme dirigirme a través de este medio a todos los oyentes y personas que nos observan en el país y en el mundo. Yo creo que es importante allí, pues, estimado Marco, tener presente algo fundamental. El que sufre, el que ha vivido y el que ha padecido el dolor, el sufrimiento en carne propia, es el llamado, en este caso, a expresar lo que siente un pueblo. Nosotros venimos de estas raíces, del campo, ¿sí? En donde realmente había un momento que si almorzabas no merendabas con tus padres. Nuestros padres eran explotados por los hacendados de esa época, pues a cambio de nada. Es decir, nunca tuvieron un seguro, nunca tuvieron medicina, ganaban un salario y ¿a cambio de qué? A cambio de que se enriquezcan los que tenían en ese caso el poder y la capacidad de dar trabajo. Con respecto a las organizaciones que se dan en el sector rural, yo creo que allí es fundamental tener presente que aún en los actuales momentos el campesino es el sector más organizado. El campesino se organiza para la minga, se organiza para ir a un bingo, a colaborar y apoyar a alguien de su comunidad que está atravesando por una situación económica o enfermedad a veces muy grave. Es el vecino, el solidario. Todavía existe la solidaridad entre los vecinos de los sectores, de los barrios. En la costa se habla de los anejos. Yo creo que este momento el sector campesino de la sierra es uno de los sectores más organizados del país, porque ellos todavía aman su entorno, aman su espacio y defienden, porque de ello viven. Es decir, el agua para el campesino es la vida, ¿sí? Este rato, por ejemplo, para un campesino, una acémila es parte de su movilidad. Tener un entorno, un territorio, ello le ayuda para su familia y además también a nivel del centro del país, vemos pues la zona de la costa también que ellos producen. En la sierra se produce la papa, el melloco, la col, el nabo, tantas cosas que vienen a los mercados gracias al campesino. Pero entendemos que el sector rural es uno de los más maltratados de este país. Le exigen mucho, pero el gobierno y los gobiernos no le han dado nada a cambio de que sigan cultivando, se sigan manteniendo en su entorno y por ende, pues la máxima aspiración, estimado Marco, es que un campesino quiere llegar a ser obrero, ¿sí? Y se topan con una realidad diferente, porque los gobiernos no le han dado el apoyo necesario para que permanezcan en su territorio y sus nuevas generaciones se queden allí, donde tengan salud, tengan educación, tengan buena vialidad, tengan seguridad y tengan respeto a sus valores. Ya, ahora, estoy de acuerdo contigo en gran parte, pero quienes están en contra del movimiento indígena, quienes expresan incluso desprecio a estas etnias que de todos nosotros tenemos, porque quien diga que no es descendiente de indios es un atrevido, pero en todo caso, nosotros decimos que
tienen derecho, en fin. Pero hay otros que le miran al campesino del hombro para abajo, le dicen que tiene venganza, le dicen que es sufridor, le dicen que además de eso es revanchista y que llegan al extremo incluso de decir que son ociosos, pues no, que no trabajan y que por eso tienen este tipo de comportamientos. Repito, 500 y pico de años de la conquista, este resentimiento en contra del blanco, del ojo azul, del pelo cano. ¿Crees que sea la motivación o te reafirmas en lo que dijiste, que los productores que nosotros vivimos, de las personas que viven en el campo y que trabajan con inmenso sacrificio en desigualdades económicas, Lirio? Yo creo que ahí hay que tener claro que el problema no es un resentimiento, no es un resentimiento, sino que es el abandono, es en este caso la no atención por los gobiernos, la explotación que existe aún en el área rural por parte de los hacendados. Habrán hacendados y de hecho que lo hay muy conscientes de sus trabajadores, pero creo que será un 2, un 5% exagerando en el país, hablo de Ecuador. Sin embargo, pues esa desigualdad que cada vez ha ido avanzando más y más, pero este momento, eso hace unos 40 años atrás, e incluso sabemos nosotros que predominaba el patriarcado, en donde pues la palabra del varón era por encima de la palabra de la mujer no tenía derecho a nada, ¿sí? E incluso en aquellas épocas que son pasadas, no se permitía que el varón, que el hijo, que el joven se acerque a la cocina, porque decían que eso era un derecho y una obligación exclusivo de la mujer. Pero eso ha ido cambiando, las leyes han ido cambiando. De la época de la colonia ha ido evolucionando a través de los gobiernos y de las conquistas de la población. Es decir, nada viene gratis. De las conquistas, porque la población se fue capacitando, se fue formando el área rural, se fueron educando los hijos de los campesinos, ¿sí? De una u otra forma, con el esfuerzo de sus padres. Y hoy tenemos tantos líderes, tantos profesionales, igual que en los centros urbanos, existen en el área rurales, en las parroquias, en los anejos. Yo creo que es la desigualdad que actualmente, con una formación que tiene pues una gran mayoría de nuestros campesinos y montubios, este rato han entendido y han comprendido realmente que tienen que exigir sus derechos. Y tenemos una constitución que es garantista de los derechos del ciudadano, de la naturaleza, etcétera. Entonces yo creo que ese derecho que actualmente el campesino exige, el derecho a la resistencia, ¿es un derecho de qué? Es un derecho de vida, de existencia. Por el caso contrario, pues simplemente ya pasó la época de la esclavitud, seguiríamos en la esclavitud. Hoy estamos en pleno siglo XXI, en donde realmente los jóvenes y los jefes de familia ya este momento entienden que deben reclamar sus derechos, pero enmarcado que en las leyes que existen. Y los gobiernos de turno, cuando reclama el campesino, cuando reclama el obrero, cuando reclama el artesano, cuando reclama el que no tiene el poder del Estado, lo que hace es reprimirle, no le escucha. Es decir, en vez de apoyarle, simplemente le minimiza. Y el empresario y el que tiene las comunidades en la ciudad, de pronto dice, este indio, este campesino, este chado, este longo, este alzado, ese filático, sucio, maleducado, dice, se está rebelando. Es que ya pasó la época de la esclavitud. No se rebela, reclama sus derechos y muchos no entienden. Ya pasó la época del sometimiento. Y este rato, ¿no? Con decretos, con leyes que realmente se han aprobado, todos somos terroristas en este país. Yo y usted, Marco, somos periodistas, somos terroristas. Si alguien viene a mi oficina y dice, está hablando Lirio Carbo, captúralo porque es terrorista, porque está hablando en contra de ¿qué? Del dominio, del yugo que se da en pleno siglo XXI. Bien, estoy de acuerdo contigo. Las circunstancias llevan a que de cierta forma nosotros opinemos y hablemos y critiquemos al sistema y estimulemos a las bases sociales que tienen todo el derecho de reclamar,
no es que es una concesión graciosa de la oligarquía, de la plutocracia, de las clases dominantes, no, son derechos de nosotros. Pero la Constitución de Montecristi dice que, elaborada por el correísmo, es la que tiene la culpa, porque permite la resistencia, permite o reconoce las diferentes etnias, es un Estado plurinacional. Entonces esto le vuelve al campesino mucho, si cabe la expresión, perdóname Clirio, con todo el respeto y a los amigos que nos están viendo, como insolentes. Y tú dijiste una palabra como terroristas, es decir, luchar por mejores condiciones de vida es ser terrorista. Se merecen incluso este tipo de expresiones para posicionar el terror y el miedo con la pena de que serán juzgados, con la cantaleta de que serán juzgados como terroristas, es decir, con el máximo rigor de la ley. Esa es una manera, es decir, siembra miedo y conseguirás lo que quieres. Eso se hacía incluso, hablamos los 15 años atrás, 20 años atrás. Si no haces esto, te boto de mi trabajo. Si Interrumpo, te interrumpo. Dime. Ahora, la palabra y la amenaza ha reemplazado al látigo. Así más o menos podríamos hacer esa analogía. Así es decir, más antes el látigo, el castigo, incluso recuerdo yo que cuenta la historia, naturalmente está escrito ahí, que cuando alguien iba a contraer matrimonio, tenía el sacerdote el derecho de pernada, que se llamaba, ¿no es cierto? Eso ha ido cambiando, evolucionando. Es decir, del látigo, del yugo que se aplicaba contra los campesinos, contra nuestros padres, contra nuestros abuelos, ha ido cambiando. Hoy se ha implantado el sistema del miedo, es decir, pero ya en la actualidad, ya el sector campesino organizado, ¿sí? Aquellos que ven la realidad y ven cada día como sus hijos no tienen lo necesario, ellos reclaman, pero no en función de que el gobierno, en este caso, les dé algo que no necesitan, algo que no está dentro de lo que se debe cumplir. Están reclamando lo que establecen nuestras leyes, lo que establece la Constitución, que es la carta magna de nosotros, lo que establece en este caso las ordenanzas, en el caso de los municipios. Es decir, siempre el campesino se lo ha tenido como lo último, únicamente que es útil en elecciones. Ya viene un proceso eleccionario nuevamente. Entonces, allí sí llegan las autoridades, visitan a los campesinos, abrazan al campesino, le dan regalos, le dan dádivas, y sin embargo, pues, cuando el campesino le manda su derecho, es garrote, le dan bala, lo minimizan, le amenazan. Es decir, usted va a la cárcel y le vamos a poner 30 años de prisión. Ya pasó esa época de la amenaza, del miedo. Hoy las comunidades, hoy los sectores populares, ¿qué dicen? No podemos vivir de rodilla, hay que vivir de pie, pero reclamando nuestro derecho. No podemos comparar a los campesinos que reclaman cuando la fuerza pública, que también son hijos del pueblo, la mayoría son hijos del pueblo, la mayoría son hijos de gente de escasos recursos, el ejército reprime. Con el dolor del alma están reprimiendo a los compañeros, porque ellos saben que en ese grupo puede estar un pariente de él, puede estar su hermano, puede estar su sobrino. Ellos reprimen, ¿por qué? Porque el sistema les obliga. Es decir, amenaza, golpea, no des lo que necesitan y así los somete. Hoy la población, entiendo que no son terroristas, están reclamando sus derechos que por años han sido negados. Cuando se reprime por parte de la policía, por parte del ejército, es un trabajo desgraciadamente para ellos que tienen que hacerlo, y a lo mejor están yendo en contra de sus raíces. Posiblemente, o mea culpa, deben estar diciendo: qué barbaridad, tengo que reprimir, si no pierdo mi trabajo. Pero por otro lado, se dice que los grupos que están protestando ahora en varias provincias del país se están exagerando los hechos para ser víctimas. En las redes sociales se ven las manifestaciones, las bombas, el corretaje que tienen los policías hacia los campesinos, en fin. ¿Crees tú que efectivamente hay atrás una sombra que está proyectando esta imagen y victimizando a los campesinos, o la verdad está allí? Están siendo
reprimidos y a lo mejor con dureza, porque las circunstancias les obligan, Lilio. Yo estoy convencido que detrás de ellos no hay nadie. Simplemente que este rato las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de los pueblos indígenas están preparadas, han investigado, se han formado y por ende ya tienen esa voz altiva de reclamar sus derechos. Ya no son los niños ni los hijos de los campesinos que hacían lo que el papá le decía, lo que decía el jefe de Hacienda, el mayordomo, el capataz que se llamaba esa época. Hoy la gente actúa con principios, es decir, el hambre, la pobreza nos lleva a que reclamemos lo que nos falta y los gobiernos de turno simplemente se hacen oídos sordos, cierran los ojos y no ven la realidad de este país. Yo creo que este rato no hay ninguna fuerza detrás de ello. La manera para justificar, para reprimir y para minimizar de pronto algunas fuerzas políticas es eso. Están indicando esto, le están haciendo esto, le están apoyando esto, están dando dinero a esto. El campesino todavía es solidario hasta para ir a una protesta. El que lleva un pan comparte con el que no tiene. Yo creo que el hambre nos está llevando ¿a qué? A que mañana, por el mal manejo de este país en los actuales momentos, nos enfrentemos entre civiles, entre compañeros, entre amigos, entre hermanos de este país. Y eso no sería correcto, únicamente por falta de ¿qué? De política de Estado que beneficien, en este caso, a las grandes mayorías. Las minorías se perdonan deudas, las minorías no pagan impuestos, pero la mayoría sí pagamos. Si al SRI usted le debe 10 centavos, por esos 10 centavos usted tiene inconveniente y no puede sacar un documento. Sin embargo, pues yo creo que hoy la población, porque el hambre nos lleva y nos llevará incluso a dar la vida, porque detrás de un padre de familia, detrás de una madre de familia, están sus hijos, están sus nietos, está una generación que está ávida de que tengamos buena educación, que tengamos salud. Las clínicas, algunas estarán de pláceme, porque este rato no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales públicos. Eso Bien, es ahora, lamentable. Lidio, para profundizar un poco el tema. Sí, nosotros, o la gente está peleando para cubrir necesidades de vida, ni siquiera para decir una vida placentera, sino elemental, podríamos decir así, elemental, pero sin embargo está peleando por eso. Pero significa también que nosotros estamos, o el alza del diésel, que es el detonante, hace que nosotros tengamos una perspectiva más amplia de lo que pasa en el Estado ecuatoriano y en países de América Latina. El statu quo, es decir, lo que nosotros vivimos, lo que nos impone, prima por encima de la necesidad de nuestros congéneros, de nuestros campesinos, de nuestros montubios. Pero este statu quo ahora ha reventado, incluso la Iglesia Católica veo que está haciendo el llamado al diálogo, en fin, no quiero entrar en una polémica, pero este es un pretexto. Tiene que revisarse la estructura, la superestructura, la redistribución de la riqueza en el país. Esta es una situación que está latente y parece que en algún momento puede reventar y reventar con consecuencias graves, Lilio. Yo creo que la estructura del Estado como está mal. Es decir, este momento tenemos un problema de fondo en el país. No tenemos un plan de gobierno, que vaya en beneficio de los que más necesitan. Yo no conozco el plan de gobierno, si se lo está cumpliendo o no. Sin embargo, yo pienso que allí hay una política de Estado que está fallando, es decir, que se cierre el diálogo. Si no hay diálogo, no hay soluciones. El diálogo es importante. El diálogo es como la mediación que yo le llamo que va a ser la justicia del futuro. Si entramos a mediar, entramos a ¿qué? A buscar acuerdos que beneficien a todos, ¿sí? Beneficia al Estado, beneficia a quienes hacen el Estado, que somos nosotros los habitantes de este país, ¿sí? Es decir, un Estado sin población, no hay Estado. Es decir,
y la familia es el ¿qué? Es el centro del Estado. Yo creo que es importante allí que el gobierno, a través de sus ministros, a través de sus voceros, entiendan y comprendan que hay que hablarle al país con la verdad. Hay que decirle esto sí podemos, esto no podemos. No es justo que se quiera gobernar a un país con decretos y bonos. No, el bono se termina mañana. Los decretos afectan a las poblaciones, afectan al desarrollo orgánico, armónico de las comunidades. En este caso yo creo que los bonos, están bien los bonos, pero no descuiden algo elemental que es la salud, la educación, la seguridad de este país. Entonces yo pienso que el Estado está mal porque el Estado es como el cabeza del país, como el padre en un hogar. Tiene que delinear, tiene que orientar cuál es el rol y la política que debe cumplir con respecto a las grandes mayorías de este país. Lo eligieron, allí está, al presidente, pero él tiene que realizar políticas de carácter social, no una política vertical, tiene que ser una política horizontal, donde todos los que menos tienen tengan la posibilidad de ¿qué? De subsistir, porque hoy subsistimos nomás los seres humanos, ya no hay para hacer capital, no, que el que tiene mañana tiene más, y el que menos tiene lo van hundiendo más, y ese es el rato, este momento, el reclamo de la población. Esa brecha va creciendo, hay menos, cada vez menos, más ricos, quiero decir, la acumulación de capital es tan fuerte que a lo mejor el 4 o 5% de la población domina el 90-95% de la riqueza. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mientras tanto, las bases de los ciudadanos van creciendo, la desnutrición, la falta de salud, la falta de vivienda, la falta de educación, va creciendo y hace que la brecha se separe más. Pero nosotros los ciudadanos, tú habías dicho una frase que a mí me llamó la atención. Necesitamos seguridad, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos vialidad, necesitamos nosotros vivienda. Esto en los planes de gobierno es lo que menos se toma en cuenta, Lirio. Los recursos se van para otro lado, los recursos se van para hacer la deuda externa, en fin. Pero nosotros entonces estamos un poco perdidos en la lucha campesina, en los objetivos de ahora, porque el diésel fue detonante. Pero ahora veo que se suman otras peticiones, el baja del IVA, pues que se vea a lo mejor la revisión de algunos impuestos, en fin. ¿Tú crees que este es el detonante y en qué va a terminar? Porque agoreros dicen ya que el paro campesino es un fracaso y que se ha impuesto la política del neocapitalismo. A ver, yo estoy convencido de que ya por la formación que tienen los sectores populares y las organizaciones campesinas de este país, ellos también han entrado en un proceso estratégico de paro. Hay que entender eso. Hay una estrategia. Si mañana, hace 5, 6, 8, 10 años atrás, íbamos al paro todas las provincias, todos los sectores que estaban en descontento. Hoy es cíclico. Hoy hay una hoja de ruta de los dirigentes, es decir, estamos acá, mañana acá, pasado acá. Pero lo que pasa es que ellos también, a pesar que no tienen la fuerza, la fuerza coercitiva, tienen la fuerza organizativa. Es fundamental. Tienen la fuerza mental, tienen el apoyo de su población, por un lado. Muchos estarán en contra, aquellos que están beneficiados. Este rato, por ejemplo, aquel que tiene su sueldo, aquel que tiene su jubilación, aquel que tiene un ingreso, va a aplaudir la política de Estado. Pero si estuvieran un rato en el rol o en el lugar de la gran mayoría, opinarían lo contrario. Yo creo que es importante. El asunto del 10 tiene un detonante. Es decir, el 10 hasta el diciembre mínimo está en $3.50, $4. Y anótelo y subráyelo allí, estimado señor periodista. Porque realmente ese fue el detonante. Claro que sí fue el detonante. Porque el productor del centro del país, de la sierra de este país, moviliza sus productos en camiones que utiliza el diésel. Y las carreras que le hacen los que tienen, obviamente,
va a incrementar los costos. El que más gana en este país es el que produce. El intermediario es el que más gana, es decir, el que menos gana, el productor, porque el intermediario le dice, la semana pasada el saco de papa tuvo 60, me decía a mí un amigo de Cañar, allí el intermediario te dice, te pago 40 si quieres, para que como que se me dañe mi producto, le vendo, dice el doctor Lilio, le vendo, pero él vende en el mercado a 60. Entonces yo creo que esa política hay que manejarla bien por parte del Estado. Si el Estado tiene que, en este caso, ¿qué? Si quiere solución, debe dialogar. Si no hay diálogo, no va a haber ni siquiera oportunidad para escuchar la opinión contraria. Y por último, ¿qué quiero manifestar yo? Mientras los gobiernos piensen únicamente en un sector privilegiado de este país, la brecha, la pobreza, el desencanto va a seguir. No se debe ni se puede gobernar un país con decretos y bonos. Se debe aplicar una política de Estado que permita que los ciudadanos de a pie, como se dice, vivamos de una manera digna, Bien. no con riqueza, que tengamos lo básico para poder subsistir con las familias. Bueno, lo básico dentro de la dignidad humana, porque a lo mejor básico ha de ser para muchas personas de que puedan comer una vez al día, de que a lo mejor no puedan dar una colada a sus hijos de noche, en fin, depende del grado de concepción de la dignidad como ser humano. Pero aquí se habla de que algún segmento de la población, y los que tú haces referencia, a los que transportan, en fin, hay una transición ahí, hay una deslealtad del movimiento de los choferes porque les dieron cierta situación, cierta plata, o ellos están respondiendo a sus propios intereses, ignorando la necesidad social. Lilio. A ver, lo que pasa es que están ignorando la realidad social, porque mientras yo tenga mi herramienta de trabajo, que es mi carro, mientras tenga la posibilidad de que me contraten un flete, mientras pueda movilizar carga, está bien. Pero hay que entender allí que el subsidio que le han dado a ellos en este momento, ese subsidio se termina en 4, 5, 6 meses, un año, digamos, ¿no? Y después mi interrogación, ¿qué va a pasar en este país? Allí ellos se plegarán, en este caso, al paro. Ellos reclamarán solos. Yo creo que este es el momento de llamar al diálogo, ¿sí? Yo soy enemigo de la violencia, como usted lo será, pero soy amigo de que la gente reclame sus derechos, ¿sí? Con altivez. Hay que ser, con altivez, hay que ser altivo y con propuesta, es decir, la protesta con propuesta. Y el movimiento indígena ha hecho propuesta, pero ni siquiera por respeto a ese sector que es quien nos llena los mercados para que nos alimentemos los que vivimos en la ciudad, ¿sí? Ni siquiera ha sido capaz el gobierno con algún vocero de decir, siéntese y converse a ver qué dicen puestos indígenas, qué dicen estos montubios, cómo nos tratan, ¿no es cierto? Creo que es importante el diálogo. Y mientras no haya diálogo, realmente no veo yo una solución que se avisore para mañana o para pasado. Se nos dan un feriado, hay un feriado, quería comentarlo, hay un feriado desde el día de mañana, pero hay un estado de excepción. Es decir, ¿quién va a movilizarse con un estado de excepción? O sea que lo que hacemos con la mano, borramos con el codo. Yo creo que allí está fallando la política de Estado. Bien, Lilio, quisiera unas frases finales, porque no vayan a pensar que estamos en este programa atizando la violencia, atizando la resistencia. Entonces, Jamás. tú has dicho que el diálogo, pero cuando el diálogo es entre sordos, a lo mejor hay algún intérprete puede intervenir. ¿Quiénes serían? Bueno, yo creo que allí, para que, si vamos a dialogar, si tenemos inconveniente, Lilio Carbo y Marco Cartagena, Ávila Cartagena, los dos, si nos sentamos a dialogar, terminamos peleando. No nos vamos a entender. Pero hay que buscar un intermediario, un mediador, un facilitador. Entonces yo pienso allí, ahí debe estar la iglesia también, la iglesia, ¿por qué se pronunció? Quería ser mediador, ¿no es cierto? La academia. La academia debe estar representante de organismos internacionales, sí, desde afuera se ven mejor las cosas, los representantes del sector indígena,
de los sectores montubios de la sierra, tanto del centro, del norte, deben estar allí. Debe estar también de por medio los directivos de la AME, directivos de CONCOPE. Es decir, tiene que ser una mesa amplia, donde en este caso pues el gobierno y sus representantes o el gobierno mismo busquen una salida que beneficie a las grandes mayorías, que beneficie a su población. Caso contrario, vamos rumbo a, no quiero ser pesimista, a que realmente nosotros vamos rumbo a un abismo, a un callejón sin salida, y mañana o pasado, Dios no permita que nos estemos enfrentando civiles contra civiles. Bien, a lo mejor algunos vaticinan la guerra civil, así están diciendo, atemorizando en algún momento. Te agradezco, Lilio Carbo, por tu presencia en este programa. Lilio Carbo es presidente del Consorcio de las Juntas Parroquiales de Cuenca y una persona que analiza desde adentro los problemas nacionales. Me voy del aire. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna de nuestras entrevistas, reportajes y transmisiones en vivo, Facebook, YouTube e Instagram, y también nuestra plataforma Seno Radio en el programa Entre Tintos y Papeles. Sigan con nosotros, aquí siempre buscamos la verdad con respeto, con criterio y con el corazón ecuatoriano. Gracias, señoras y señores. Marco, muchas gracias y un lindo feriado. Gracias.